Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 14. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando. A través de los diminutos y oscuros agujeros de su máscara, los observó. Los hombres y las mujeres vestían los mismos colores rancios y ropas polvorientas. Se inclinaban, cantaban y rezaban juntos, incluso bajo la lluvia, todos tendidos sobre sus anticuadas esteras. Uno al lado del otro, se arrastraban con la frente apoyada contra el suelo. No les importaba en absoluto el agua fría que caía sobre ellos mientras adoraban colectivamente aquello que él no podía ver. Capitán, susurró. ¿Por qué exactamente estamos aquí de nuevo? Frente a él, esa misma cabeza alta de cabello plateado de un color extraño se giró para reconocer al adolescente mucho más bajo. Kakashi simplemente optó por mirarlo abiertamente por un breve momento, antes de levantar la mano y deslizar la máscara blanca simple que ocultaba sus rasgos ya enmascarados unos centímetros hacia la izquierda, para poder hablar efectivamente sin que su voz sonara demasiado apagada. ¿Sabes por qué estamos aquí? Una guerra no se financia sola, especialmente si intentas mantenerla en secreto, dijo con un tono apagado y sin brillo. Su único ojo parecía tan distraído y desinteresado como siempre. Y ya no tienes que llamarme capitán, Naruto. Ahora eres el líder de tu propio equipo, lo sabes. Somos iguales. No, en realidad, si realmente lo pienso, estás a punto de superarme pronto, o ya lo has olvidado con todas esas cavilaciones que has estado haciendo últimamente, héroe. A continuación, sacudió la cabeza lentamente y con decepción, aunque Naruto no podía decir si era un gesto sincero o no. ¿En esto te has convertido mientras no te veía? ¿Estás intentando llenar el vacío que dejó Sasuke? Estás haciendo un buen trabajo, te lo concedo, pero no puedo decir que no me avergüence de ti por eso, Naruto. Eres tu propia persona. Apenas te quitas esa cosa hoy en día. El rubio sintió que sus labios se contraían bajo las sombras de su propia máscara. No estoy tratando de ser así. No estoy tratando de ser nada en absoluto, replicó con amargura. Es solo que he estado ocupado, todos lo hemos estado. Estamos luchando en dos guerras en este momento, ¿recuerdas? ¿O estás demasiado distraído leyendo porno en público como para darte cuenta? Kakashi dejó escapar un suspiro de derrota ante el descarado llamado de su estudiante. Tampoco se perdió cómo el rubio cambió el rumbo de la conversación, pero eligió respetar los deseos de su antiguo estudiante. El hombre arrastró ligeramente los pies y con un discreto movimiento de su muñeca, cerró silenciosamente el libro que lo mantenía entretenido y lo deslizó de nuevo en su bolsa. Ese mismo ojo solitario finalmente se levantó para saludar a los agujeros huecos de la máscara de Naruto que ocultaban sus ojos azul oscuro del mundo. ¿Cuándo te volviste tan aguafiestas? Soltó otro suspiro exasperado. Una lástima, estaba llegando a una de mis escenas favoritas. Mimi-chan acababa de llegar a casa y descubrió que su amada esposa, Akane-chan, estaba teniendo una aventura con la linda pelirroja de la casa de al lado. El ninja copia negó con la cabeza una vez más. Aunque supongo que si pudiste ver tanto, entonces no hay duda de que te has vuelto más fuerte. Estabas leyendo pornografía en un templo, señaló Naruto descaradamente. Además, ya he pasado suficiente tiempo a tu lado como para que algo así sea casi imperdible. ¿De verdad no tienes vergüenza, Kakashi-sensei? Estamos en la casa de los dioses después de todo. Su única respuesta fue un encogimiento de hombros ligero e indiferente. Los únicos dioses en los que confío son aquellos que me han mantenido con vida todo este tiempo. Es decir, el filo de un kunai. Mis propias habilidades ganadas con esfuerzo y, por supuesto, mi recuerdo. Estos tipos, su único ojo miró cada una de las diversas estatuas que representaban a seres divinos que estaban esparcidas por el templo. No han hecho nada por mí. Naruto permaneció en silencio por un momento antes de que el joven exhalara suavemente. Levantó una mano para quitarse la máscara y poder mirar con odio al hombre al que había llamado maestro durante los últimos 3 años. ¿Cómo es que, incluso después de todo lo que ha pasado, todavía puedes hacerme sentir como un genin novato otra vez? No intentes cambiar de tema tampoco. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué estamos los dos aquí ahora mismo, cuando uno de nosotros debería estar ahí fuera con el resto de nuestro equipo? No me digas que no pensaste en todo esto hasta el final. ¿Es posible que te estés volviendo un poco senil con tu edad, Kakashi-sensei? Bueno, para empezar, comenzó Kakashi con insistencia. Tú cambiaste de tema primero, así que por defecto yo también debería recibir uno. Segundo.
Aquí, su expresión se suavizó. Te has puesto mucho más pálido, Naruto. Además, ¿cuándo fue la última vez que te molestaste en cortarte el pelo? Señaló Kakashi con un tono aparentemente insulso mientras ignoraba fácilmente el último comentario del adolescente. Y no solo eso, sino que parece que no has dormido en días. ¿Te importaría explicar qué ha estado pasando exactamente? A pesar de lo mucho que intentó luchar contra ello, el rubio no pudo evitar estremecerse bajo la mirada penetrante de su profesor. Quería ignorarlo, negar sus preguntas por completo y evitar el tema por completo. Aunque a pesar de lo mucho que lo deseaba, Naruto descubrió que no podía. Lo que Kakashi estaba diciendo era la verdad después de todo. Su piel había perdido ese tono dorado por el que solía ser conocida, y las bolsas debajo de sus ojos entrecerrados eran aún más prominentes como resultado. Su cabello, una vez puntiagudo, ahora era más peludo, más largo y tenía un parecido sorprendente con su difunto padre. Ni siquiera él se percató de los cambios en su apariencia, por supuesto, sabía exactamente por qué habían ocurrido esos cambios. Es solo que no le importaba lo suficiente como para molestarse en hacerlo. En estos días, si no estaba en una misión, lo más probable es que estuviera entrenando, y si no estaba entrenando, definitivamente estaba en una misión. No había mucho espacio para nada más, no cuando estaban tan cerca de la victoria. Es como te dije, he estado ocupado, respondió con voz tenue. Oh, ocupado, ¿eh? ¿Demasiado ocupado para dormir por la noche? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Insistió Kakashi. La razón por la que somos solo nosotros los que vigilamos a estos viejos monjes y nadie más, es porque quería verte por mí mismo. Cara a cara. Estoy preocupado por ti, Naruto, todos lo están. Has estado bajo mucha presión últimamente y sigues agobiándote. Danzo se está volviendo más y más impredecible con cada día que pasa. Nosotros, como tus camaradas, no podemos evitar preocuparnos de que decida llevarte con él. No lo hará. Danzo confía en mí, piensa que estoy bajo su control como solía estarlo. Aunque solo sea porque confía más en el entrenamiento por el que me hizo pasar. Naruto sostuvo la mirada de su maestro mientras decía sus siguientes palabras. Una resolución casi desesperada brillaba detrás de esos orbes azules nublados. Estamos demasiado cerca para mirar atrás ahora, Kakashi-sensei. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos descubra, así que tenemos que ser los que ataquemos primero. Lo que estoy haciendo es asegurarme de que no perdamos esto. No podemos permitirnos fallar, lo sabes. Entiendo, Naruto, susurró Kakashi, pero ¿a qué precio? ¿Olvidaste lo que te dije antes? El mundo no necesita otra arma, Naruto, lo que necesita eres tú, tal como eras. Recordaba esas palabras demasiado bien. ¿Cómo podría olvidarlas? Esas mismas palabras plagarían sus pensamientos después de cada tarea que trajera sangre nueva a sus manos. Como si se burlaran de él, pero era justo lo que había dicho. Ya era demasiado tarde para mirar atrás. La máscara estaba nuevamente puesta, y Naruto admitiría interiormente que sentía cierta sensación de comodidad cuando el plástico especialmente hecho se posaba sobre sus rasgos. Las armas ganan las guerras, Kakashi-sensei. Volvió a mirar a los sacerdotes y monjes que estaban abajo, quienes continuaban rezando, sin darse cuenta de los dos asesinos entrenados que los vigilaban en silencio. El rubio extrañó la mirada sombría que le dirigió su antiguo maestro, aunque probablemente eso era lo mejor. Cuando Naruto entró en el garaje, seguido de cerca por Nikki, que se había despertado claramente, esperaba sinceramente que el resto de su grupo de supervivientes estuvieran todos metidos en el umbe y preparados para salir, con las armas preparadas. En cambio, lo que el rubio encontró fue a todos ellos discutiendo entre ellos, nada menos. Y bastante ruidosamente, como niños ignorantes. Como si una muerte segura no los estuviera esperando fuera de la relativa seguridad de esas paredes. Los ojos azules se posaron en el rostro de Kouta, que se disculpó con él. El adolescente más bajo le dijo lo siento tan discretamente como pudo. Así que parece que Kouta intentó mantener el orden, pero al final no lo logró. Sin molestarse en responder, Naruto desestimó la disculpa a su manera única, ignorándola por completo. No esperaba que el adolescente más joven tuviera que terminar lidiando con algo tan inútil como esto después de todo, pero al menos lo intentó. Un ligero tirón en la parte de atrás de su camisa le sirvió para recordarle que su cargo, ahora cada vez más tolerable, estaba allí. Nikki estaba allí ahora, y estaba dispuesta a hacer lo que él dijera, siempre y cuando no implicara huir con él. Años de experiencia le habían enseñado mucho, principalmente en cuanto al temperamento del arrepentimiento. Ya no era un tonto.
Misuzu, más que nadie en este mundo podrido, tenía derecho a pedirle algo, y él cumpliría cualquier tarea, incluso si era algo como esto. Así que, solo por esta vez, los ayudaría. Aunque solo fuera porque para ella, él nunca fue un shinobi. Tampoco era un Jinchuriki o el hijo de la profecía. Para ella, él no era nada más que Uzumaki Naruto. Un solitario clínicamente deprimido con una cabeza dura y una imagen posiblemente incomprendida. Y, sin embargo, ella todavía se acercó a él hace todos esos años, y durante su larga estadía en este nuevo mundo, sin saberlo sirvió como la única fuente de color en su mundo por lo demás incoloro. Solo por eso le debía todo. Él lo entendió ahora. Es exactamente por eso que esto debe terminar. Los labios de Naruto se curvaron en un pequeño ceño fruncido mientras los observaba sin comprender cómo discutían de un lado a otro. En verdad, fue una idiotez en todos los sentidos de la palabra. Uno pensaría que abandonar este lugar habría sido la primera prioridad. Desafortunadamente, no tuvo tiempo para simplemente sentarse y observar en silencio las festividades. Con los ojos entrecerrados, el rubio hizo uso de un viejo truco que le enseñó el propio Kakashi para dirigir el control de la situación hacia él. Todo lo que se necesitó fue un aumento brusco de su intención asesina y la discusión anterior se detuvo rápidamente. Fue como si una presión repentina se hubiera apoderado de casi todos y, mientras un escalofrío les recorría la espalda, pocos estarían en desacuerdo en que de repente sintieron que un par de ojos muy hambrientos los observaba. Como si fueran ratones atrapados que habían tenido la mala suerte de ser acorralados por un gato muy hambriento que estaba listo para atacarlos. ¿Qué demonios? A mitad de la frase, Takashi sintió como si una mano de repente le hubiera agarrado la garganta y la hubiera apretado con fuerza. ¿Qué es esta sensación abrumadora? Se estaba asfixiando. Por más que lo intentaba, al adolescente de cabello oscuro le resultaba difícil incluso respirar. Y tan rápido como llegó, se desvaneció, dejando atrás una habitación vacía de todo ruido. Ese mismo vacío ahora lleno de los siniestros gemidos bajos de lo que esperaba afuera. Los ocupantes del garaje ahora notablemente más pequeño se quedaron helados mientras luchaban por recuperar el equilibrio y componer lo que probablemente eran rostros pálidos y ojos muy abiertos. Naruto observó por el rabillo del ojo cómo Alice lograba recuperar su respiración a un ritmo constante, sus pequeñas manos temblaban casi visiblemente mientras se acercaba inconscientemente a Rei. El ceño fruncido en su rostro ahora estaba allí por una razón diferente. Tal vez debería haberle parecido extraño que le molestara el hecho, pero decidió no pensar demasiado en ello por ahora. Tenía que hacerlo después de todo. Tratar de mantener la cortesía con ellos solo habría desperdiciado aún más tiempo valioso. Ahora sería más fácil reunirlos y moverse. Él era el perro pastor y ellos serían sus ovejas. Además, había asuntos más importantes que discutir aquí en este momento. ¿Qué creen que están haciendo? Su tono era frío y cortante, como la hoja de un cuchillo. Antes de que alguien pudiera molestarse en responder, Naruto los silenció. No respondan a eso. Les diré lo que están haciendo. Están desperdiciando un tiempo valioso que ninguno de ustedes tiene. Lo que deberían estar haciendo ahora mismo, lo que ya deberían haber hecho, es subirse a esa cosa que tienen a su lado y prepararse para un viaje lleno de baches. ¿O todos se olvidaron de lo que había allí afuera? Su penetrante mirada azul mantuvo a cada uno de ellos en su lugar, y la mayoría descubrió que apenas podían sostener su mirada por más de unos pocos segundos sin inmutarse y desviar la mirada. Todos menos ella, por supuesto. Parecía realmente encantada de verlo. Oh, me alegro de que hayas regresado tan pronto, Uzumaki-san. Los labios de Saeko se torcieron en un gesto de pequeña sonrisa cuando sus ojos helados aterrizaron sobre ella. Ahora podemos resolver de manera efectiva este debate nuestro. En realidad, se relaciona con lo que preguntaste. Verás, el tema de nuestra huida es la razón por la que ninguno de nosotros está listo. No cabemos todos adentro, y también hemos hecho los cálculos. Uno de nosotros ahora debe ofrecerse voluntario para quedarse, o de lo contrario nadie se irá. Sus ojos azules brillantes parecían genuinamente preocupados y brillaban con remordimiento, pero su forma de hablar hablaba un poco diferente. Es un problema bastante preocupante, pero es un problema que debe resolverse de todos modos. Detrás de la estoica rubia, Nikki se estremeció. Su atención pasó de sus rodillas temblorosas a la espalda alta y ancha de la rubia, que ahora sería su maestra personal y una especie de protectora en medio de esta terrible epidemia. Cualquiera que fuese. Solo una persona tiene que quedarse atrás.
Sus ojos temblorosos recorrieron los anchos hombros de la rubia, los rostros estupefactos de sus compañeros de estudios y las calles abarrotadas de gente que había afuera. Incluso ahora podía oírlo. El coro bajo de silbidos y gemidos resonaba allí afuera. Significaba muerte. Una muerte horrible, brutal e inhumana. ¿Una persona o todos morirían? A pesar de sus aparentes temores, Nikki sabía que no moriría. No por ella misma ni por su habilidad, sino por él. Naruto podía hacer cosas horribles y aterradoras, pero podía hacer cosas que nadie más podía hacer. Y con él cuidándola, estaba segura de que esos monstruos nunca la tocarían. Era extraño, incluso raro, que esas mismas cosas horribles la hicieran sentir tan segura como se sentía en ese momento. Lo que la llevó a su verdadera pregunta. Si se sentía segura, ¿por qué no se quedaba atrás? Si lo hacía, Naruto también se quedaría sin dudarlo. En todo caso, estaría más que satisfecho con su decisión. Eso también liberaría espacio más que suficiente para todos los demás. De esta manera, todos podrían vivir. Ella podía resolver los problemas de todos con unas pocas palabras, los problemas de todos menos los suyos. Nikki sintió que, por primera vez, la verdadera carga de la decisión recaía sobre ella, una en la que las consecuencias superaban con creces los beneficios. En ese momento, habría sido egoísta quedarse callada y esperar que todo saliera bien. Y, sin embargo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Por suerte para ella, las cosas terminaron saliendo bien. En la forma de ese mismo rostro rubio indiferente. «Qué suerte tienen todos de que me siento muy cooperativo», murmuró secamente, totalmente ajeno a la confusión interna de Nikki. La mirada de Naruto pasó rápidamente por encima de Saeko y se dirigió hacia Kouta, que aún se recuperaba. Con ese mismo tono autoritario, el rubio miró a su joven y su mirada dura se fijó instantáneamente en un par de grandes ojos castaños. El adolescente más joven se enderezó mucho más rápido bajo su mirada. Kouta. El entusiasta de las armas casi tragó saliva ante la imponente vista de él. Siempre había pensado que Naruto era una persona bastante intensa. Incluso en el corto periodo de tiempo que había llegado a conocer al rubio en él era algo bastante fácil de notar. Después de todo lo demás que había sucedido, Kouta estaba seguro de que su superior era más que intenso. Era francamente sobrehumano. No necesariamente ayudó que, de todos ellos, Naruto fuera el único cuya ropa estaba manchada con sangre recién derramada, lo que solo se sumaba a la imagen. Ese sí. Hizo una mueca ante el ligero quiebre en su voz. Si Naruto o alguien más lo escuchó, no se molestaron en comentarlo, un acto por el que estaba bastante agradecido. ¿Crees que podrías usar eso? El rubio señaló el arma que sostenía fuertemente en sus manos, para mantener el camino libre de restos. Kouta respondió con un gesto vacilante. Sí, creo que puedo manejar eso siempre y cuando el viaje no sea demasiado loco. Puedo encargarme de cualquiera de ellos que se acerque, pero, Naruto-san, ¿qué quieres decir exactamente con sobras? La mirada de Naruto se dirigió hacia la pequeña ventana que mostraba la aterradora escena que se desarrollaba afuera y luego volvió a mirar a Kouta. Me quedaré atrás, por así decirlo. Ante su declaración y la forma bastante deslucida en que la dijo, una variedad de reacciones se extendieron por todo el garaje actualmente abarrotado. Tú. Rei casi se estremeció ante su inusual tartamudeo. Afortunadamente, nadie pareció notarlo. Los ojos de color rojo rubí no cayeron sobre el rubio, como muchos otros lo hacían, sino sobre la persona que se escondía tan descaradamente detrás de su sombra. Era extraño, pensó, no, era francamente peculiar, ver a Toshimi Nikki, alguien que más que nadie, incluso ella misma, declaró públicamente que no le gustaba y desconfiaba de Uzumaki Naruto. Y, sin embargo, allí estaba ella, la misma Toshimi Nikki, siguiendo detrás de la supuesta pesadilla de su existencia como un cachorro perdido que había encontrado un nuevo hogar. La molestaba muchísimo. Como una picazón en el paladar de la que no podía deshacerse del todo. ¿Qué derecho tenía ella después de todo lo que había dicho sobre él? ¿La forma terrible y vergonzosa en que lo había tratado? ¿Qué derecho tenía a parecer tan segura? Pero, de nuevo, ¿qué derecho tenía? Ni siquiera unas horas antes, la propia Rei habría sido una de las primeras en ridiculizar a la rubia de patillas. Mientras sus pensamientos vagaban, la morena no se dio cuenta de que la mirada entrecerrada de Takashi la recorrió durante unos segundos más. ¿Era solo yo, o Rei parecía casi molesta con la idea de que Uzumaki se quedara? No, no era solo su imaginación la que se estaba descontrolando esta vez. Aunque había estado pensando eso bastante últimamente. Exteriormente, la expresión del adolescente de cabello oscuro no cambió.
Sin embargo, por dentro estaba confundido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le importa de repente? Después de darle vueltas en la cabeza varias veces, Takashi llegó a una única conclusión. En el breve lapso de tiempo que Naruto y Rei estuvieron separados del resto del grupo, algo había ocurrido tal como sospechaba. Fuera lo que fuese, seguramente era algo grande, algo importante. Y fuera lo que fuese ese algo, había tenido un efecto lo suficientemente duradero en Rei como para que ella comenzara a confiar inconscientemente, tal vez incluso a preocuparse por Uzumaki Naruto. Una chispa de ira surgió en lo más profundo de su alma, y ahora, además de los incidentes en el gimnasio antes de que la gente comenzara a comerse entre sí, Takashi tenía otra razón para desagradar al rubio mayor. Una mucho más personal. Pero Uzumaki-san. A Kouta no le importó mucho su desliz en ese momento. Eso no es algo que puedas decidir por ti mismo. Era la segunda vez que oía eso y la segunda vez que lo ignoraba. Desde su posición sobre el pequeño mostrador ubicado en el centro de la habitación, Yuki resopló mientras hacía girar distraídamente uno de sus largos rizos carmesí. Yo digo que lo dejemos hacer lo que quiera. Si lo que quiere es ser una distracción, entonces déjenlo. Todo lo que hace es facilitarnos las cosas, ¿no? Después de todo, fue el propio Uzumaki quien dijo que se sentía cooperativo. Todos sabemos que Whiskers es más que capaz de dar una buena pelea, así que funciona. La pelirroja lanzó algunos golpes juguetones en dirección a la rubia mientras le guiñaba el ojo. Naruto no parecía divertido. Saya, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente decidió hablar. Estoy de acuerdo con el otaku de armas, eso no es algo que debas decidir tú. Por supuesto que alguien como Miku diría eso, los ojos castaños claros lanzaron una mirada de desaprobación hacia la indiferente pelirroja. Pero, de nuevo, tú no eres quien tiene que hacer el sacrificio, así que no te importa, ¿correcto? Yuki solo hizo un gesto con la mano en respuesta, sin considerar que Saya mereciera otro aliento desperdiciado. De todos modos, tenía cosas más importantes que hacer. La prodigio de cabello rosa solo frunció el ceño con desagrado ante la indiferencia de sus compañeros de estudios. Es cierto que un ataque al personaje de la pelirroja era bastante innecesario una vez más, pero no podía evitarlo. Había algo extraño en Mikuyuki que la molestaba por completo. Como un sexto sentido de algún tipo. La chica era voluble y parecía ser del tipo que cambiaba de bando rápidamente si eso beneficiaba su situación. Además, Uzumaki Naruto iba a ser su arma secreta. Necesitaba regresar con ella a la finca por razones mucho más delicadas. Su padre escucharía cada palabra y cada demanda que hiciera siempre que eso significara poder tener una reunión con la enigmática rubia para él solo. Acabo de darme cuenta de esto, pero ¿qué quieres decir con por así decirlo? Shizuka formuló la pregunta más para sí misma, pero todos los demás la escucharon de todos modos. Naruto, que hasta ese momento ni siquiera se había molestado en hacer un solo movimiento, pasó bruscamente junto a ellos hasta que se encontró frente a la puerta cerrada del garaje. Antes de que alguien pudiera cuestionarlo a él o a sus acciones, habló. Quiero que todos ustedes escuchen bien y hagan lo que les digo. Era un sonido suave y gentil que resonó con todo el poder de un trueno. ¿Me conocen, no? Soy alguien que nunca se preocupó por las clases, o incluso por la asistencia en general. Un paria. Un solitario. Un perdedor total y un delincuente que nunca pone un esfuerzo honesto en nada de lo que hace. Eso es lo que soy para todos ustedes, ¿no es así? Es lo que ven todos los días. No los culpo por pensar así. A través de sus ojos probablemente lo parezca. Cuando las palabras salieron de sus labios, el rubio sacó su mano previamente oculta del bolsillo izquierdo. Les dio la espalda a todos todo el tiempo. Pero, solo voy a decir esto una vez, así que escucha bien. Nosotros, ustedes, ya no estamos en la escuela. Esto no es un salón de clases y nadie los va a ayudar a guiarlos en nada de esto. Esto es, una cuestión de vida o muerte, ya sea que quieran aceptarlo o no. En el mismo segundo en que se molesten en dudar, es el segundo en que perderán su vida. Entre sus dedos sostenía un pequeño mando a distancia de plástico rectangular. Con solo pulsar un botón, un clic audible parecía resonar en sus oídos, mientras lo que antes era una puerta de garaje cerrada ahora se abría ruidosa y perceptiblemente. A medida que la puerta de metal se elevaba lentamente, más y más alto con cada segundo que pasaba, la escena que se desarrollaba afuera se volvía más horrible y, a su vez, cada uno de ellos sentía una creciente sensación de impotencia ante la visión. Ishiyama se enorgullecía de su capacidad de pensar rápido. Sus pensamientos siempre le llegaban a toda velocidad.
uno tras otro sin parar, hasta el punto de que a veces sufría de dolores de cabeza. En parte, por eso siempre tenía su portátil cerca, siempre que era posible. Para poder ordenar eficazmente sus pensamientos en algún tipo de lienzo si surgía la necesidad. Mientras sus grandes ojos llenos de miedo rebotaban de un rostro desconocido y enfermizo a otro, el adolescente de pelo corto casi dejó caer al suelo lo que era más preciado para él por la sorpresa. 67, 83, 99, el número seguía creciendo. Demasiados, hay demasiados de ellos. Las posibilidades de que logremos el objetivo son escasas, casi inexistentes. Junto a él, Tanuichi solo miraba fijamente la puerta cerrada donde Shido y los que se molestaron en hablar junto a él todavía permanecían. El coro de gemidos era más fuerte que nunca. Hasta el punto de que ignorarlo no era más que un esfuerzo infructuoso ahora. Mientras todos chillaban y se agitaban salvajemente unos contra otros en un esfuerzo por llegar a su próxima comida, sin duda atraídos por todo el ruido. Las barras de hierro de la puerta vibraron y temblaron. Por ahora hicieron un trabajo encomiable al contener un asalto tan masivo, pero estaba claro que con el tiempo la horda lo superaría. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de una cosa. Naruto mintió. Quien se quedara atrás seguramente no estaría a salvo. Lo que saben de mí y lo que creen saber de ustedes mismos, más vale que lo desechen todo. Es inútil y solo servirá para que los maten. Apriete los dientes, fortalezca su determinación y prepárense para luchar por su vida. La vacilación los mataría. Conduciría a resultados impredecibles y poco deseables. Algo con lo que se negaba a lidiar. Al abrir esa puerta, al exponerlos a lo que vendría después, omitió efectivamente la vacilación de la ecuación y no les dejó otra opción que actuar. No había más tiempo para discutir o dudar el uno del otro. Naruto dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro. Hasta que él solo se enfrentó a toda la horda de no muertos por su cuenta. Era una visión intimidante para cualquiera. La larga y agotadora noche casi había terminado, y lo que alguna vez fue un cielo completamente negro ahora parecía más bien una colorida pintura de rosa claro, amarillo y naranja oscuro. Debajo del indudable y hermoso amanecer había lo que parecía un sinfín de criaturas despeinadas, magulladas y espantosas que alguna vez fueron personas normales que hacían su día. Sus fauces se abrieron de par en par mientras casi se pisoteaban unos a otros en un frenesí demencial. Y permaneciendo desafiante, sin miedo, como si nada se interpusiera en su camino. Era él. Ahora, sube al camión. Las puertas del UNB se cerraron al unísono y, segundos después, el motor rugió y cobró vida. Entonces supo que estaban listos. Naturalmente, Naruto tomó eso como una señal. Solo por esta vez, se dijo a sí mismo. Levantando el brazo derecho, el rubio cerró los ojos y respiró profundamente para calmarse. Las puntas de los dedos se curvaron en un movimiento de agarre. Como si estuviera sosteniendo algún tipo de arma invisible. Ha pasado demasiado tiempo desde que me dejé llevar, aunque sea un poco. El sentimiento nunca cambió. Un calor que empezó en el ombligo y brotó de las partes más oscuras y frías del alma para luego extenderse rápidamente a todas partes. Los dolores, las molestias y las heridas que había sufrido se desvanecieron en cuestión de segundos bajo su suave toque. Dejándolo con la sensación de haber nacido de nuevo. Como el primer trago de agua después de semanas de vagar por un duro desierto. Lo rejuveneció. Su cuerpo había estado en un estado de constante modo de bajo mantenimiento en un esfuerzo por conservar la mayor cantidad de energía posible desde su llegada a este nuevo mundo y el descubrimiento de su condición. Sentir toda esa energía corriendo por sus venas una vez más. Fue suficiente para que una sonrisa irónica se dibujara en sus pálidos rasgos. Ellos no podían verlo, pero él sí. Ellos no podían sentirlo, pero él sí. Comenzó como una pequeña y efímera chispa azul en el centro mismo de su palma. En cuestión de segundos, el mismo destello diminuto explotó hacia afuera y tomó la forma de una elegante espada que brillaba de rabia. Luego se multiplicó. Docenas de chispas cobraron nueva vida y luego evolucionaron hasta convertirse en las mismas espadas brillantes que sostenía firmemente en su mano. Todas flotando a su alrededor como duendes brillantes. Liberación del viento, cortador del viento, susurró el nombre de su técnica dentro de los confines de sus pensamientos con un cierto nivel de satisfacción genuina. Un jutsu de clase B baja era todo lo que el cortador del viento era. Fácil de mantener, pero lo suficientemente poderoso como para que, sin duda, hiciera pedazos cualquier cosa que no fuera resistente al chakra con un buen golpe. Podría decirse que tantos eran exagerados, pero esa era siempre una cosa en la que era bastante bueno.
Además, fue como él dijo. Esta vez no habría margen de error. Otra respiración profunda llenó sus pulmones de aire fresco, y mientras la hoja de chakra zumbaba suavemente entre las yemas de sus dedos, Naruto no pudo evitar dejar escapar un suave suspiro. En realidad, no era como si estuviera planeando ocultarlo por más tiempo. Nunca podrías ocultar algo que era parte de ti para siempre. Y las probabilidades de que alguien como él desapareciera en las sombras y muriera en silencio siempre habían sido notablemente escasas, pero aún así, eso no significaba que no fuera un dolor de cualquier manera. Incluso si fuera lo último que hiciera, Naruto se aseguraría absolutamente de que Nikki estuviera lista para enfrentar casi cualquier cosa cuando todo lo demás estuviera dicho y hecho. Su agarre sobre el cortador de viento se hizo más fuerte en respuesta a su propia determinación. Las docenas de copias que rodeaban su cuerpo de repente se pusieron rígidas. Entonces Naruto saltó. No saltó. Su cuerpo no voló unos cuantos metros en el aire como resultado de sus esfuerzos. No, prácticamente despegó hacia el cielo iluminado por el sol tan rápido que casi lo perdieron. El rubio pareció flotar en el aire por un breve momento, sus ojos azul oscuro prácticamente irradiaban algún tipo de poder desconocido. Por alguna razón, parecía como si los mismos vientos estuvieran convergiendo de repente alrededor de su figura. Luego levantó esa misma mano apretada en el aire, y la bajó. Un solo movimiento. Un movimiento rápido del brazo. Segundos después, los cuerpos que estaban debajo estallaron en pedazos de confeti de masacre, con ropa incluida. Uno tras otro cayeron, dejando nada más que manchas de sangre salpicadas contra las paredes y el camino. Lo que una vez fueron docenas de ellos apiñados en su única salida ahora era una pila de cuerpos mutilados y papilla carnosa. Naruto aterrizó agachado en el centro de todo. Como una pluma, sus pies tocaron el suelo silenciosa y suavemente. Luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La única indicación de su paradero ahora eran los restos humanos que dejó a su paso. Por segunda vez, Uzumaki Naruto había logrado dejarlos a todos completamente sin aliento. Nadie podía moverse. Nadie podía siquiera racionalizar lo que acababan de presenciar. ¿Qué demonios? Tartamudeó Takashi mientras sus ojos temblorosos observaban la horrible apariencia de cada cuerpo destrozado. ¿Qué demonios fue eso? El adolescente luchó contra el impulso de vomitar ante la vista y descubrió que ya no podía mirar más. A menos que quisiera perder lo que le quedaba en el estómago. Desde el lado del pasajero, Rei levantó una mano para cubrirse la boca. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Nikki, que se dio cuenta de que no podía apartar la mirada de la escena, sintió que el corazón le daba un vuelco de terror ante la absoluta crueldad que acababa de mostrarse. Ni siquiera podía empezar a comprender cómo era posible que con un solo golpe del brazo de él, docenas de personas hubieran caído. El resto tenía una mentalidad similar. Todos excepto ella, por supuesto. Saeko se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, le resultaba extremadamente difícil mantener cualquier tipo de fachada. Sus labios se torcieron en un gesto de sonrisa mientras intentaba con todas sus fuerzas recordar esa escena para siempre. Este tipo de belleza, era increíble. Irreal. Su corazón se aceleró por razones diferentes a las de la mayoría, y la belleza de cabello violeta sintió que sus piernas se doblaban cuando una sacudida de puro éxtasis recorrió su columna vertebral. Los ojos violetas estaban muy abiertos y visiblemente temblando. Oh, esto es una tortura. Ni siquiera puedo unirme a la diversión. Afortunadamente, todos estaban demasiado preocupados tratando de comprender lo que acababan de ver como para notar su estado actual. Todos excepto Yuki, quien con un ceño fruncido venenoso dirigió la mirada más feroz que jamás podría esperar reunir hacia el lugar que Naruto había ocupado anteriormente. Incluso después de verte hacer esto, ella todavía te mira con esos ojos. Ella hervía de ira. Los celos que se apoderaron del corazón de la pelirroja casi aplastaron el órgano dentro de su ineludible agarre. A sus costados, Yuki sintió que sus manos se cerraban en puños fuertemente cerrados. Sin embargo, de todos ellos, fue Shizuka la que primero recuperó el sentido común. Comprendió mejor que nadie que no había tiempo para quedarse sentados y mirar boquiabiertos. Todos esos orbes de color miel estaban concentrados en el camino claro y visible que tenían por delante, algo que no había estado allí hasta hacía unos momentos. Sus ojos se abrieron rápidamente al darse cuenta. Naruto, literalmente les estaba cortando el camino. Esperen todos. La rubia sintió que era lo correcto dar una advertencia justa mientras pisaba a fondo el acelerador. El hombre dio una sacudida en respuesta.
Sus enormes neumáticos chirriaron durante apenas medio segundo antes de que el vehículo saliera disparado de repente, lo que sorprendió al conductor y a los ocupantes, ya que ninguno de los dos había previsto que un armazón tan grande se moviera tan rápido. Se oyó un fuerte estruendo cuando la rejilla atravesó de golpe las puertas de hierro del apartamento de Rika. Las gruesas barras se sostuvieron contra el tanque del vehículo como lo haría un trozo de papel mojado contra una piedra arrojada. Y en su interior, Shizuka se prometió a sí misma que volvería a ver a Rika y que, cuando lo hiciera, se disculparía profundamente por todos los daños causados a la casa de su mejor amiga. Cuando dio un brusco giro, comenzó a girar el volante hacia la izquierda y a recuperar el control. La mujer, normalmente distraída, sintió que sus ojos soñolientos se entrecerraban y una nueva confianza brotaba de su pecho. Lo lograrían. Todos lo lograrían. Puedes levantarte, muchacho. Ante las palabras de su comandante, hizo exactamente eso. Como un depredador listo para atacar a su presa. Su figura oscurecida pareció casi desenrollarse de las sombras circundantes cuando el rubio enmascarado alcanzó su altura máxima. La oficina del orgulloso Hokage anterior había cambiado mucho durante los 2 años de reinado de este hombre. Lo que alguna vez fue una pequeña, pero agradable habitación llena de libros y decoración variada, con pinturas de todos los líderes anteriores colgando orgullosamente sobre la pared, ahora era nada menos que una sala de guerra. Con mapas que detallaban las otras aldeas prolijamente esparcidas por el lugar, filas de armas en todos los rincones y una enorme mesa que detallaba todo el mundo conocido en el centro. Donde lo que quedaba del antiguo consejo y el recién incorporado discutían las tormentas que se avecinaban. Había estado allí muchas veces antes. Siempre fiel a su lado. Como una mascota atada con correa. ¿Aún no has hablado?, dijo Danzo, inexpresivo. Supongo que ha llegado el momento, ¿no? Estaba esperando esto, sí. No tienes que parecer tan sorprendido. No es tan difícil ver lo que está pasando aquí. El suelo bajo sus pies retumbó mientras hablaba. Puedo oírlo, el choque, los gritos desafiantes, todo me resulta tan familiar. Casi siento que estoy volviendo a casa después de una larga ausencia. El hombre respiró hondo antes de continuar, mientras desenvolvía lentamente su brazo oculto. Has venido aquí, pequeño zorro. A la guarida de mi halcón. Con tus patéticos amigos del bosque siguiéndote detrás. Para librar una guerra sin sentido contra tu propia gente que solo cimentará la caída de esta aldea. Has venido aquí, pequeño zorro, pensando que no hundiré mis garras en tu suave carne y te llevaré a la muerte. La multitud de luces carmesí que repentinamente cobraron vida en la oscuridad era esperada, pero aún así intimidante. Danzo no era un pusilánime, pero ese brazo era algo completamente diferente. Cada uno de esos ojos robados tenía un poder increíble, pero no era nada comparado con la carta del triunfo del anciano. Una habilidad que no podría predecir o esquivar de manera efectiva sin la ayuda de su refuerzo oculto. Naruto no dudaba que sus propias habilidades fueran geniales, pero el Izanagi era un poder al que temer de todos modos. ¿Por qué no hablas?, preguntó Danzo, el joven silencioso. Estos podrían ser tus últimos momentos, o quizás incluso los míos. Tú y yo compartimos una gran historia, ¿no es así, muchacho? Matarte sin decirte adiós se sentiría casi mal de alguna manera. Como sacrificar a mi mascota favorita. Así que, continúa, quiero que hables. Que me digas por qué has elegido traicionarme. Flexionó el brazo que ahora tenía libre y, por primera vez, rompió por fin su fachada de indiferencia. En su lugar apareció una mueca de desprecio que podría quemar el suelo sobre el que se encontraban. Dime, muchacho, ¿al final te parecieron demasiado crueles mis métodos? ¿Demasiado despiadados? ¿Te revuelve el estómago pensar en lo que has hecho? Patético. De verdad, patético. Traicionarme es traicionar todo lo que has ayudado a crear. ¿Escupirías en la cara tu propia sangre y sudor? ¿En tu propio sacrificio? TCH. Parece que al final no fuiste más que un arma rota y fallida. Un tonto de corazón blando, como Sarutobi, y un niño tonto, no tienen lugar en mi mundo. Uzumaki Naruto. ¿Cuándo fue que te volviste tan débil que ya no podías soportar el peso de tus propios pecados? ¿Que tuviste que darle la espalda a ti mismo? ¿Que te convertirías en un traidor de todas las cosas? Ese único ojo cruel lo miró como siempre lo había hecho. Realmente esperaba que lo hubieras entendido al final, ¿sabes? La sangre en tus manos, la sangre que mancha las mías y la sangre que inundaría las calles de esta aldea. Todo es necesario. Naruto se dio cuenta de que su fachada ya no podía sostenerse.
Esas últimas palabras tocaron una fibra familiar en su interior y, lamentablemente, se estremeció. Un pequeño y fácil de pasar por alto el movimiento del dedo. Pero fue un acto que fue visto por las docenas de ojos implantados y grabado en la memoria de Danzo para siempre. Al verlo, el anciano permitió que una pequeña sonrisa adornara sus arrugadas facciones. Ah, míralo ahora, una risa gutural escapó del quinto Hokage. Sí, tan claro como el día. Muy bien, muchacho, ya sea que yo atraviese tu cuello con mi espada o que tú atravieses el mío con la tuya. Te prometo que antes de que mi vida abandone este cuerpo cansado, habrás perdido esta noche. Naruto tensó su cuerpo y se preparó para lo que sin duda sería su batalla más difícil hasta el momento. Una que definiría el futuro de la aldea de la hoja. Y mientras lo hacía, el adolescente finalmente decidió responder. Detrás de los agujeros de esa máscara en blanco, unos ojos azules ardían con una furia inquietantemente tranquila. Como el mar antes de una gran tormenta. No perderé nada, afirmó con firmeza. No a ti. Esta noche, será tu cabeza la que marque el nacimiento de una nueva era. Con una leve sonrisa en los labios, Danzo levantó su mano todavía humana. Su chakra se disparó en respuesta. Como resultado, se agitaron los vientos que los rodeaban. Las poderosas ráfagas apagaron abruptamente las pocas velas que proporcionaban la única apariencia de luz dentro de la habitación. Entonces luchemos en honor a esta nueva era. Ven, Uzumaki Naruto. Detrás del Hokage en funciones, dos clones surgieron de la oscuridad. Kunai listo. Las armas atravesaron a Danzo, y este estalló en una nube de humo poco después. Así, la batalla decisiva de la guerra civil de la hoja finalmente había comenzado. El Umbe atravesó una calle llena de cuerpos a una velocidad que, en circunstancias normales, probablemente los habría detenido. Con cada cuerpo que atropellaban descuidadamente, se producía un chapoteo húmedo e inolvidable. Y con cada uno de ellos, el mantra que Shizuka repetía en su psique crecía en intensidad. No son humanos, ya no son humanos, ya no. Apretó el pie con más fuerza contra el acelerador y el Umbe aceleró en respuesta. El paisaje pasó demasiado rápido para que alguien pudiera disfrutarlo. No es que alguien pudiera disfrutarlo en primer lugar, ya que dondequiera que miraras, esos monstruos parecían estar acechando en las sombras. Todo lo que cualquiera podía hacer ahora era esperar que ninguno de ellos muriera y que todos llegaran a la finca Takagi de una pieza. Desde arriba del Umbe, Kouta hizo exactamente lo que Naruto le había ordenado en un esfuerzo por ahuyentar sus crecientes temores. Apretó los dientes, endureció su voluntad y con cada bala disparada se recordó a sí mismo que no solo estaba luchando por su propia vida, sino también por la de todos los demás. Los vientos hacían que su cabello se revolviera locamente y empujaban sus anteojos hacia un lugar inconveniente casi a cada minuto. El Umbe saltaba y rebotaba con cada desafortunado cadáver que se encontraba merodeando en su camino y, por mucho que nunca lo admitiera abiertamente, Naruto no estaba siendo muy cauteloso con respecto a dónde dejaba cada cuerpo destrozado. Para resumir, filmar cualquier cosa en esas condiciones estaba resultando una tarea increíblemente difícil. Sin embargo, a pesar de todo, Kouta continuó haciendo su mayor esfuerzo mientras los eliminaba desde la distancia cada vez que algunos lograban acercarse demasiado desde las esquinas de las calles o tenían la suerte de sobrevivir al ataque de sus superiores rubios. Kouta. ¿Estás aguantando? ¿Sí? Respondió Kouta mientras disparaba otro tiro. Observaba con un brillo de satisfacción cómo el cuerpo al que había apuntado caía en el mismo lugar. Gracias, Marikawa-sensei. Puedes concentrarte en conducir, estoy bien aquí arriba. Fue lo que dijo. Pero cada bala disparada era una bala que no recuperarían. E incluso si pudiera encontrar algún tipo de munición infinita, el adolescente dudaba que eso hiciera una gran diferencia. Ninguno de ellos estaba bien. Ninguno de ellos estaría bien. Muros, armas, gente. Al final fue inútil. Su agarre sobre el rifle se aflojó. Una ola de incertidumbre se apoderó de él mientras sus ojos marrones saltaban de uno a otro. Era cierto que una vez que regresaran a la carretera principal, Saya podría guiarlos a la casa de su familia y encontrarían una manera de obtener más ayuda desde allí, pero ¿qué pasaría entonces? Las posibilidades de que él pudiera localizar a su padre eran escasas en el mejor de los casos, e incluso si lo hiciera, ¿qué diferencia habría? No era como si pudiera irse a casa sin más. ¿Y si así es como se convertirá la vida ahora? Siempre corriendo. Siempre teniendo miedo. Viviendo con la muerte a tu lado todos los días. Él no quería ser parte de eso.
Pero si no lucho, entonces, destellos de esos rostros manchados de sangre y esos ojos nublados e inyectados en sangre que te miraban con nada más que rabia y hambre. Moriré, y peor aún, seré uno de ellos. Kouta. El grito de Shizuka lo sacó de sus pensamientos y lo devolvió abruptamente a la realidad. El rugido del motor, el crujido repugnante, Naruto en la distancia. Los gritos, los ruidos. Todo volvió demasiado rápido, Kouta ni siquiera se dio cuenta de que se había dejado llevar tan lejos. Como un ladrillo en la cara desprevenida. Con un gruñido, el adolescente cerró rápidamente su ojo izquierdo y apuntó con la mira de su arma. Dos fuertes estallidos secos resonaron con fuerza en sus oídos, pero afortunadamente el zumbido había desaparecido hacía mucho tiempo. Era solo uno. Una sola cosa que surgió tras el ataque de Naruto, con ambos brazos cortados en pedazos y la parte superior del cuerpo parecía estar a punto de seguirlo de manera similar. Y, sin embargo, había desperdiciado 2 balas en él. Kouta solo pudo hacer una mueca para mostrar su decepción. Sin embargo, considerando todo estaba yendo tan bien como podía. Y era exactamente cuando las cosas siempre iban cuesta abajo. Mientras intentaba hacer caso omiso de sus pensamientos negativos lo mejor que pudo, Kouta notó que algo no estaba bien. Al final del largo camino que conducía a la carretera principal de la costa estaba Naruto. Sin embargo, a diferencia de antes, el rubio no estaba moviendo sus extremidades mientras creaba simultáneamente una vía de salida. En cambio, el rubio estaba de pie, perfectamente quieto. Como si estuviera admirando algo muy perturbador. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para ver su expresión, ya era demasiado tarde. Rei, que estaba sentada en primera fila, notó que era la primera vez que veía algo más que una mirada gélida o una indiferencia total en esos ojos azules oscuros. Y cuando vio lo que había detrás de él, la chica comprendió al instante. Había un dicho para situaciones como estas. De la sartén al fuego. Así fue. Esta vez no había paredes que separaran ni ofrecieran ningún tipo de protección. Los 6 carriles de la carretera estaban prácticamente abarrotados de horribles monstruos y vehículos abandonados de todas las formas y tamaños. Los incendios ardían desenfrenadamente por todas partes y, si uno escuchaba con atención, podía oír los gritos distantes de los demás supervivientes que habían tenido un final desafortunado. Shizuka, que ya había visto claramente lo que hacía, frenó de golpe. El hombre se desvió y redujo la velocidad, pero la gran cantidad de cuerpos que cubrían las calles hacía que fuera cada vez más difícil para la enorme mole recuperar el equilibrio. Evidentemente, detenerse a tiempo estaba fuera de cuestión. «Muévete». Rei gritó en su cabeza. Naruto todavía estaba de pie en su camino. Una mueca visible en su rostro. «Tienes que darte prisa y moverte». Todo su cuerpo se tensó en preparación para la colisión que se avecinaba. «Si no te mueves, morirás seguro». Cada vez más cerca. Los gritos de terror que provenían de ella y de sus compañeros de viaje, que se aferraban a la vida, y los cientos de ojos sin vida que se volvían hacia ellos desde afuera. Todo se fundió en un momento que le paró el corazón. Las palabras no salieron de sus labios. En cambio, salieron por labios de otro. «Quítate del camino». Nikki inclinó su cabeza entre Shizuka y Rei, y con una expresión desesperada prácticamente gritó sus órdenes. Al mismo tiempo, las manos de Naruto se volvieron borrosas. Todo pasó muy rápido. Algo se levantó del suelo en el instante en que la parte delantera del Unbe y el adolescente bigotudo se habrían topado. Una placa de acero de hormigón puro. El impacto fue suficiente para romper las ventanas y abollar la parte delantera del vehículo sin posibilidad de reparación. Los cuerpos que estaban dentro se sacudieron y chocaron entre sí mientras una multitud de gritos llenos de dolor escapaban de cada uno de ellos individualmente. Kouta, que estaba encaramado en lo alto del Unbe, salió volando en espiral por el aire hasta que su cuerpo aterrizó con un fuerte golpe. Se quedó sin aliento cuando las estrellas se alinearon en la visión del aturdido adolescente. Aturdido, se dio cuenta demasiado tarde exactamente dónde había aterrizado. Estaba cerca, más cerca que cualquier otro. Podía ver la herida en su boca y cada centímetro de su interior a través de la amplia herida donde debería haber estado su corazón. Distraídamente, se dio cuenta de que eso debía haber sido lo que Saya sintió en ese entonces en la escuela. En esos ojos sin vida, Hirano Kouta vio su muerte, y luego se vio a sí mismo como uno de ellos. El viento pasó a su lado momentos después y cortó la cabeza de su posible atacante en cuestión de segundos. El cuerpo cayó de rodillas y golpeó el suelo segundos después, la sangre fresca se derramó libremente del muñón que ahora era su cuello.
Naruto estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos. La voz grave y arrastrada de su barítono lo devolvió a la realidad. Tranquilízate, murmuró el rubio mientras sus ojos escaneaban los alrededores en busca de rutas de escape visibles. Kouta hizo lo mejor que pudo para hacer precisamente eso. Cuando no encontró ninguno, Naruto chasqueó la lengua. Su única salida era regresar por donde habían venido, y eso ya no tenía sentido. Podía ver los cadáveres tropezando con su obra sangrienta incluso desde allí. Se filtraban hacia el camino desde los callejones y calles cercanas a cada segundo. Sin embargo, ese era el menor de sus problemas. Pero esto, no esperaba tantos. Con el ceño fruncido, el rubio habló en voz alta para sí mismo. Sea lo que sea esta infección, se propaga a un ritmo irritantemente rápido. Parece que no tenemos muchas opciones aquí, ¿verdad? Unos mechones de color violeta revoloteaban en su línea de visión desde el rabillo del ojo. La cabeza de Saeko estaba magullada y teñida de un rojo furioso, sin duda por el impacto. Y un pequeño rastro de sangre fresca se derramaba de un pequeño corte sobre su labio inferior. A pesar de todo, todavía lucía tan majestuosa y preparada como siempre. Detrás de ella, el resto de su grupo herido la seguía. Shizuka sostenía a Rei, que estaba herida, mientras intentaba hacer lo posible por ignorar sus propios golpes y moretones. Saya lanzaba miradas nerviosas a Hirano, pero era fácil darse cuenta de que esos ojos color miel cambiaban frenéticamente entre la adolescente que se levantaba lentamente y la horda de monstruos que se acercaba rápidamente. Nikki, que finalmente había soltado su agarre mortal involuntario sobre Alice, se llevó una mano al corazón mientras casi se caía del vehículo detenido. Sus ojos abiertos se fijaron en la pared agrietada que aparentemente había surgido de la nada. El resto parecía igualmente sorprendido y desagradable, pero estaban vivos. Fue cuando Alice corrió locamente a su lado y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su pierna derecha que Naruto finalmente decidió el siguiente curso de acción. No, dijo. Todos están heridos y me gustaría evitar más muertes innecesarias de ahora en adelante. Sin importarle cómo reaccionarían, el rubio levantó una mano en un gesto familiar y, en respuesta, su chakra se disparó. Ante sus propios ojos aparecieron 11 nubes de humo. Cuando la brisa pasajera barrió la nube, todos, sin excluir a uno solo, se sorprendieron al ver 11 copias idénticas del mismo rostro estoico mirándolos fijamente. El mismo cabello rubio brillante, la misma camisa negra y el uniforme escolar descolorido de Fujimi. Clon de sombra. Naruto predijo que esto no le sentaría bien, por lo que con mayor razón se apresuró a dar seguimiento a sus acciones y brindó una breve explicación. Son copias de mí mismo. Hablan, piensan, caminan. Quiero que cada uno de ustedes salte sobre uno de ellos ahora mismo, y podemos partir desde allí. Yuki había optado por permanecer en silencio sobre casi todo, ya que el incidente de Shido todavía estaba fresco en la mente de todos. Pero esto era demasiado. ¿Qué carajo? ¿Eres estúpido? ¿Esperas que te escuchemos después de que destrozas cosas como un monstruo de película de terror y haces malditos clones de ti mismo? Sin mencionar que estamos en esta situación por tu culpa. No, a la mierda con eso. Ya he tenido suficiente de esta locura. Yuki nunca terminó su oración. Su boca se cerró a mitad del discurso y todo su cuerpo se congeló poco después. La misma sensación de antes. La pesada capa invisible de la muerte había regresado y era incluso más pesada que antes. Escucharás lo que te estoy diciendo. Su intención asesina se filtraba por cada poro de su cuerpo, aunque ella no podía verlo físicamente, y por un breve momento Yuki juró que esas pupilas redondas de repente se habían vuelto agudas y estrechas. Como las de un gato. Lo que estoy haciendo es salvar todas y cada una de sus miserables vidas. No me importaría si se convirtieran en cadáveres podridos y supurantes. Pero ahora mismo todos ustedes están en el lugar correcto, en circunstancias normalmente muy improbables que los favorecen. Así que les sugiero que aprovechen al máximo esta oportunidad. La pelirroja se tragó el nudo que había comenzado a formarse en su garganta y estuvo genuinamente agradecida en el momento en que esos ojos deformados finalmente la abandonaron. Pero está bien, seré justo, los ojos penetrantes se volvieron hacia el resto. Si alguno de ustedes no quiere unirse a los clones, entonces levanten las manos y podemos sentarnos aquí como tontos ociosos y resolver las cosas. Takashi. Yuki. Ishiyama. Saya. Estaba bastante sorprendido por los dos últimos, ya que parecían ser los más inteligentes del grupo. Aunque supuso que tenía aún más sentido debido a ese hecho. La inteligencia siempre conduce a un alto grado de cansancio.
Naruto asintió brevemente y, segundos después, esos cuatro estaban inconscientes como resultado de un rápido golpe en la parte posterior de la cabeza. Sus cuerpos fueron salvados de caer al suelo sin contemplaciones por los clones rubios. Naruto. Gritó Nikki en protesta. Tatakashi. Rei logró balbucear débilmente mientras se apoyaba en el peso de Shizuka para sostenerse. Observaba impotente cómo su amiga de la infancia caía indefensa en los brazos de Naruto. El rubio ni siquiera parecía un poco arrepentido. Sin pedir permiso, cada clon de Naruto se colocó frente a la conciencia quieta y se arrodilló. ¿Podría hacer esto por un tiempo? El rubio real hizo un gesto hacia los infectados que eran cortados en pedazos esporádicamente después de llegar a cierto punto de la calle. Pero no para siempre. Elige. Fue como algo salido de un sueño, o más bien como algo sacado de una pesadilla. Y eligieron vivir. Cuando todos se sintieron seguros, el original hizo una señal a los clones y, con una poderosa patada en la pierna, cada uno de ellos despegó hacia el cielo. Naruto observó cómo se alejaban cada vez más, hasta que no eran más que diminutos dirigibles. Su mirada se desplazó entonces hacia la multitud de rostros de no muertos que lo rodeaban. Sin decir palabra, sus manos recorrieron una serie de complicados sellos una vez más rápido de lo que la mente humana podía siquiera empezar a procesar. Luego bajó ambos brazos y golpeó cada palma sobre la grava húmeda y manchada de sangre que había debajo. Liberación de la tierra, golpe de palma giratoria de la tierra. Fue como si un dios hubiera bajado su puño del cielo. La tierra tembló y se sacudió. Pequeñas grietas se extendieron desde las puntas de sus dedos hacia todas partes, y finalmente se hicieron cada vez más grandes. Luego todo se derrumbó. Más bien se derrumbó. Las mismas calles y caminos giraron sobre sí mismos y se tragaron la masa de monstruosidad entera antes de enterrarlos en escombros para siempre. Y como siempre, en el centro de todo, estaba él. La lluvia caía fuerte. A pesar de todo el caos que los rodeaba, de los gritos de hombres y mujeres que avanzaban sin miedo, sin importarles la amenaza real de muerte, del choque de poderosos jutsus y de las explosiones que hacían temblar el suelo, las suaves palabras de su maestro eran extrañamente casi demasiado fuertes, aunque apenas se podían considerar un susurro. Como si todo lo demás se estuviera desvaneciendo lentamente en un ruido de fondo y esa voz baja y ronca fuera todo lo que él pudiera escuchar. Era una maldición, y lo comprendía cada vez más a medida que pasaban los días. Él fue maldecido. Lo estás haciendo de nuevo, melancólico. Pensé que habías superado ese mal hábito de no escuchar nunca hace mucho tiempo. Una mano temblorosa se extendió hacia la pequeña bolsa asegurada sobre su muslo izquierdo. Aunque supongo que todos tenemos malos hábitos que nunca superamos, no es así. Una tos débil salpicó sangre fresca sobre su armadura ya manchada. Dedos ensangrentados se deslizaron dentro de la gastada bolsa, e incluso mientras la batalla continuaba a su alrededor, sacó descaradamente un pequeño libro. El nombre Makeout Paradise brillantemente dibujado en llamativas letras rosas. Naruto miró al hombre que se había convertido en uno de sus compañeros más cercanos y se encontró, patéticamente, sin palabras. Un maestro, un mentor, un hombre en el que llorar, un amigo. Kakashi había desempeñado todos estos papeles y más en su corta vida. Cuando Dan solo había arrojado al azar a su recién reconstruido programa de operaciones encubiertas, esperando que saliera de la proverbial guarida de los leones sin siquiera una espada o un mapa, Kakashi fue el primero en mostrarle el camino. Cuando le dijeron la verdad sobre su linaje, Kakashi estuvo allí para aliviar el peso de todo y contarle historias de su familia. Cuando ejecutaron a Jiraiya, Kakashi escuchó sus penas. Cuando Sasuke desertó, Kakashi prometió ayudarlo a volverse lo suficientemente fuerte para traerlo de vuelta algún día. Su primera misión real, su primer asesinato, Kakashi estuvo allí para todo. Ofreciendo todo su tiempo libre, día tras día, por su bien. Cuando el joven rubio le preguntó por qué había ido tan lejos por él, la única respuesta del apático espantapájaros fue darle una suave palmadita a su pequeña cabeza y mostrar esa característica y siempre críptica sonrisa en los ojos. Ahora, ese mismo hombre que lo había apoyado en los momentos más difíciles de su vida estaba exhalando su último suspiro. Las heridas que había sufrido eran demasiado graves para que alguien pudiera sobrevivir a ellas. Incluso el gran ninja copia Kakashi seguía siendo mortal al final. «Ganamos», susurró el moribundo sin aliento. Las esquinas de su máscara quemada y hecha jirones se arrugaron en una obvia sonrisa. Y aunque ahora somos libres, no puedo decir que estoy realmente feliz con la forma en que sucedió.
Maldita sea, no creo que pueda llegar a ver lo que sucede entre Mimi-chan y Akane-chan, chasqueó la lengua con desagrado, mi mayor arrepentimiento es probablemente ese. Pensé que ya lo habías leído. Naruto observó cómo el ojo ahora ciego giraba hasta que se concentró en el lugar de donde resonaba su voz. Pensé que los habías leído todos. ¿No fue ese tu mayor logro? Kakashi logró esbozar esa misma sonrisa críptica que también lucía, mientras hablaba con toda la diversión de una persona que no se acerca al final de su vida. Es como dijiste antes. Hemos estado todos ocupados. Además, sabía que nunca llegaría al final. Habían ganado. La cabeza de la hidra fue cortada y el cuerpo también estaba a punto de caer. A menos de unos pocos metros de distancia yacía el cadáver de Danzo. Quieto e inmóvil. Libre de cualquier forma de vida. La aldea de la hoja finalmente estaba libre de una dictadura despiadada de 2 años bajo el mando de un hombre hambriento de poder que no trajo nada más que sufrimiento dondequiera que iba. 2 años, 3 guerras e incontables vidas perdidas, pero finalmente eran libres. ¿Sabes, Naruto? Kakashi dejó escapar un suave suspiro y dejó que su ojo restante se cerrara suavemente. Le parecía inútil seguir intentando luchar contra el sueño que se avecinaba. Nunca me dijiste qué era lo que intentabas hacer en aquel entonces. ¿Por qué elegiste aceptar su oferta? ¿Por qué dejaste atrás todo en lo que creías y lo seguiste voluntariamente? Si no te importa que use mi última petición en algo como esto, honestamente me gustaría saberlo. El rubio enmascarado agachó la cabeza, sin preocuparse en absoluto por las frías gotas que caían sobre sus propias heridas frescas mientras pensaba en las palabras de su maestro. Por un momento no habló, pero fue un momento breve y apenas duró un segundo. No había tiempo que perder ahora. Además, le debía eso. Él prometió hacerme más fuerte, dijo Naruto con suavidad. Tenía miedo de perder a alguien más en ese entonces. Las pocas personas que más me importaban parecían morir a mi alrededor y yo no podía hacer nada al respecto. Así que, en realidad, no fue tanto una decisión mía, sino que estaba desesperado. Pero sea lo que fuere, Danzo, me dijo que me haría más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que, en todo caso, al menos pudiera proteger lo que era preciado para mí hasta mi último aliento. Así que por eso lo seguí sin dudarlo. Lo seguí a través del infierno y de regreso, para que nadie a quien amaba tuviera que morir nunca más. Para que yo nunca más tuviera que sentir ese dolor. Kakashi escuchó las palabras de sus estudiantes, mientras todo a su alrededor se volvía negro lentamente. He vivido la mayor parte de mi vida solo, Kakashi-sensei, y las pocas personas que aprecio han muerto en algún tipo de campo de batalla. Veo sus caras, veo sus sonrisas, pero no puedo recordar ni siquiera el sonido de sus voces o en qué creían, y me duele, sensei. Realmente me duele. Ese dolor, preferiría estar solo para siempre que tener que sentir ese dolor nunca más. A pesar de su estado demacrado, una risa baja y seca logró escapar del hombre que ahora respiraba suavemente mientras una leve sonrisa se dibujaba en su expresión abatida. Era el tipo de risa que carecía de risa real y era más irónica en sus orígenes. ¿En serio? ¿Es eso? Esperaba algo un poco más grandioso. Un suspiro cansado siguió a su comentario anterior. Aún así, no es una mala razón, un poco original, incluso infantil, pero no está nada mal. Es mejor que lo que se me ocurrió a tu edad de todos modos. Habían ganado, ¿verdad? Si ese era el caso, entonces ¿por qué sentía que había perdido? Las armas ganan guerras, susurró Kakashi débilmente mientras dejaba de luchar contra la sensación de entumecimiento y sueño que lo invadía. Tienes razón en eso, Naruto, pero, ¿qué pasa cuando ya no hay más guerras que pelear? ¿Qué pasa con un arma entonces? ¿Qué vas a proteger, Naruto? Cuando estás demasiado ocupado vagando por campos de batalla vacíos para darte cuenta. Naruto se dio cuenta de que no podía pensar en una sola respuesta sólida, e incluso si pudiera, el rubio dudaba que Kakashi pudiera escucharlo en primer lugar. Así que optó por permanecer en silencio y escuchar hasta el final. A la gente así, solo terminan muriendo de una manera horrible, en algún campo de batalla al azar, con nada más que arrepentimiento dentro de sus corazones, ¿sabes? Una última carcajada se escapó de esos labios manchados de sangre ante la ironía de su propio consejo, y cuando pronunció sus últimas palabras, Kakashi no pudo evitar sentir que su situación era demasiado similar a lo que acababa de describir. Bueno, tal vez si realmente había una vida después de la muerte, tendría suerte y ascendería al paraíso que lo esperaba. Si no, entonces suponía que el infierno no podía ser tan malo como todo lo que se le había presentado hasta el momento. Maldita sea, realmente estaba deseando terminar ese libro.
Su pecho subió y bajó una última vez, hasta que finalmente no subió más. A la edad de 29 años, Ataque Kakashi, el hombre del que se rumoreaba que conocía más de 1000 jutsus y era un veterano del estilo de vida shinobi. Un estudiante del legendario cuarto Hokage y un héroe de la tercera guerra shinobi, falleció del mundo de los vivos. Sus dolientes eran aquellos que habían caído junto a él, sus campanas eran los ruidos metálicos de los kunai y shuriken cuando se encontraron en el aire, su coro los sonidos constantes de la batalla y su ataúd era un trozo de roca irregular y rota que fue limpiado por la batalla que había tenido lugar aquí momentos antes. Con una mueca, Naruto apretó los dientes y cerró fuertemente los ojos detrás de la oscuridad de la máscara que llevaba. Este dolor terrible y agonizante. Realmente fue insoportable. La lluvia caía con fuerza y él sabía que hasta el mismo cielo estaba llorando.